Listo, perfecto. Bueno, entonces, las últimas clases hemos trabajado en el proyecto final, que el proyecto final iba a integrar pues todo el tema de lo que habíamos visto, ¿cierto? Con las temáticas últimas que revisamos acerca de pues lo que veníamos trabajando ya para estos últimos días de nuestro programa. Bueno, pues en ese caso, la clase anterior alcanzamos a ver por acá unos conceptos, los conceptos que veníamos trabajando por acá, ¿cierto? El tema de que era un poco, ¿cierto? Que era la conexión JDBC, que era un DAO, que era el modelo vista controlador. Y pues aquí más o menos explicamos todo el tema de un poco, que era una de las formas de hacer las clases o los modelos de nuestro proyecto de la manera más sencilla, ¿cierto? Los modelos más sencillos posibles, sin utilizar interfaces, sin utilizar herencia, bueno, ahí que serían las clases o los modelos de nuestros proyectos, pues basado en los términos que maneja hoy en día, utilizar los frameworks, los marcos de trabajo, dependiendo de los lenguajes de programación, pues íbamos a ver que teníamos diversos pocos, ¿cierto? Diversos pocos, o sea, diversos modelos, ¿sí? Afines a nuestro proyecto, pero que estos modelos por lo general siempre eran algo muy básico, ¿cierto? Las clasecitas muy básicas o modelos, como lo dicen los frameworks, ¿cierto? Sus atributos, sus constructores y sus métodos get y setters, pues en esencia lo tratábamos de hacer lo más básico posible. El tema del API de JDBC que se encargaba de la conexión con la base de datos, de trabajar todas aquellas rutinas que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Consultar datos, crear datos, eliminar datos, editar datos, ¿cierto? Entonces todo este tema lo vamos a poder hacer gracias a este señor JDBC que se va a encargar de esa conexión a esa base de datos, se va a encargar de gestionar esa conexión gracias a ese API de Java, ¿cierto? Basado en JDBC. Bueno, perfecto. También alcanzamos a ver por aquí el tema de dado, que era un patrón de diseño, que ya pues poco lo utilizamos su JPA, pero que bueno, pues nos iba a servir para hacer esa capa de datos independiente, ¿cierto? Independiente a la aplicación, y vamos a poder trabajar sin problema como tal toda la parte de independizar esa parte de datos de la base de datos con la lógica de nuestra aplicación. Y por último habíamos visto por acá el tema del patrón de diseño modelo vista controlador, que nos servía para organizar nuestro proyecto, que nos servía para tener de una manera más fácil, mantener más fácil nuestro desarrollo, ¿cierto? Que teníamos tres capas, las vistas, los modelos y los controladores. Y pues ya más o menos habíamos entendido que las vistas es la parte visual, ¿cierto? La parte visual, las interfaces gráficas de nuestro proyecto, que los controladores iban a hacer esos archivos donde estaba esa lógica fuerte, esa lógica compleja de nuestros proyectos, ¿cierto? Métodos como calcular la nómina, métodos como calcular los impuestos de las facturas, en fin, ¿cierto? Iban a estar allá toda la parte fuerte de nuestra aplicación y los modelos, pues donde iban a estar los pocos y todos los archivos que interactúen con la base de datos, o sea, la capa de datos, pues ahí teníamos esas tres capas. Inclusive nuestro proyecto lo veníamos dividiendo en esa organización. ¿Sí? Por acá nosotros hicimos un paquete llamado DAO, ¿cierto? Para los datos de nuestra aplicación, o sea, para enfocarse a esos archivitos que se van a comunicar con la base de datos. Nuestro paquete formularios enfocados a las vistas, ¿cierto? Basado en el modelo Vista Controller, ¿cierto? Formularios afines a las vistas, pero también lo hubiésemos podido llamar views, como lo quisiéramos, o vistas, pero eso hace lo mismo. Nuestro paquete modelos, ¿cierto? También enfocados a todo el modelo vista controller, y pues veníamos como tratando de utilizar todo eso que hemos venido mirando durante el transcurso de nuestro ciclo. Bueno, perfecto, pues es más o menos un recuento de lo que veníamos trabajando. Pues como tal vamos a empezar ya a seguir a darle forma a este proyecto. Creo que ya habíamos hecho la parte de la navegación. Vamos a ver que se ejecute. Creo que ya estos menús servían. Sí, perfecto. Crear sirve, sí. Listar sirve también. Administrar también. Crear usuarios. Listar usuarios y administrar usuarios. Perfecto, ya teníamos todo el menú navegando perfectamente. Listo. Está ese menú navegando. Pues vamos entonces a empezar a seguir trabajando con los demás paquetes e ir llenándolos. Esta noche dejo, bueno, antes de que continuemos, señores, ya pueden revisar notas, ya subí notas hasta el cuarto reto que hicieron,
Entonces van a poder ir allá a mirar las notas y abrir también la plataforma para que puedan subir notas hasta el día sábado. O sea que los que todavía tienen por ahí retos que no han realizado, pues sencillamente los van a poder servir, ¿sí? Perdón, los van a poder subir. Entonces, aprovechen, suban los retos que faltan. Los que ya los subieron ya tienen todas sus notas hasta el reto número 4. Entonces ya hay notas allá. Entonces ya tenemos ahí notas al día. Y el día de hoy voy a proponer en la noche, voy a dejar propuesto el reto número 5 para que como vamos a tener clase hoy, el miércoles, el jueves y el viernes, pues para que mañana, a partir de la clase de mañana, ya vayan trabajando sobre ese reto 5 que se va a hacer, ¿cierto? Que sería replicar lo que vamos haciendo en nuestro proyecto final. Ustedes lo van a replicar con la problemática que se les coloque para ese reto 5. Obviamente va a ser de lo que estamos trabajando. Entonces, si aquí estamos trabajando con perfiles, ustedes van a trabajar, por ejemplo, con facturas, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, tal cual, lo que vamos a ir haciendo acá, lo puedo ir replicando para que al finalizar los 3 días, pues finalizamos la semana y prácticamente usted ya tiene el reto 5 listo, solamente lo adjunta, yo lo califico y listo. Hasta ahí quedaría totalmente cumplido el ciclo 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso, señores? No, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, que les quede claro y esta noche les dejo propuestos el reto 5, que ya sería el que nos queda, para ya salir como tal de ese reto. Bueno, eh, creo que ya la otra semana como tal empieza en ciclo 3. Creo que ya, porque ya pues a nosotros ya hoy nos dieron el anuncio de que continuamos con el ciclo 3, entonces creo que ya la otra semana empieza. No sé si a ustedes ya les han enviado comunicaciones, ¿sí? No sé si ya les comentaron. Entonces, si alguno ya sabe algo de información acerca de ese ciclo 3, pues que la comparta con nosotros para ir pues más o menos ahí entendiendo cómo hacer esa dinámica de ese nuevo ciclo. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, vamos acá entonces a seguir trabajando sobre lo que traíamos. Ya tenemos la navegación funcionando. Sin problema, ya está funcionando nuestra navegación. Entonces vamos a ir dándole formas por aquí a nuestro proyecto y vamos entonces a trabajar con las interfaces. Démosle por aquí entonces, vamos aquí a formularios y voy a abrir mi interfaz de acerca de. Vamos a dejar esta de una vez funcionando, eliminémonos acá este señor label que ya hemos creado y simplemente acá es para colocar ahí algo de créditos de nosotros sin problema. Entonces arrastremos por aquí, hagámoslo por aquí con un panel, arrastremos por aquí un panelcito, por aquí en esta posición, que por ahí está acá. Perfecto. Démosle propiedades a ese panel, clic derecho propiedades para que se nos vean aquí más grande. Le vamos a decir un border para que lo diferenciemos, el mismo orden que hemos utilizado. Ok, ahí lo tenemos, ahí está el panelcito. Y aparte de eso le vamos a decir clic derecho. Además, dejémoslo en toda la ventana para que se vea como bonito. Ahí está. Clic derecho, vamos a decirle el nombre a ese panel. Voy a llamarlo panel acerca de. Perfecto, ahí está. Recuerden que cada elemento es preferiblemente darle nombres para que no tengamos problemas y después vamos a trabajar o hacer algún ajuste con ese elemento. Y este simplemente esta ventanita, vamos a hacer por aquí un label, por aquí. Vamos a escribir, por ejemplo, quién construyó este software. En este caso voy a poner mi nombre, ejemplo, ustedes ponen el suyo. Acerca de. Tenemos, lo tocamos, le damos propiedades por aquí para las propiedades para cambiarle, por ejemplo, la fuente. Vamos a decirle que sea negrita. Vamos a decirle que sea un poquito más grande. Dámosle OK. Listo, ahí está. Ya sale el nombre. Vamos a agregarnos por aquí otro label por aquí abajito. Cambiémosle por acá. Démosle por aquí el nombre LBL. Y llamémoslo non
acerca de esto, para que no nos quede por ahí repetido. Aquí, démosle acá, cambiemos el texto, coloquémosle por acá, por ejemplo, ingeniero de sistemas, ahí está, tal cual. Queremos subir un poquitín más, ahí está. Agrandemos más este label por aquí. Démosle por aquí otro label. Vamos a escribirle algo así como contacto. Dos puntos y por ejemplo el correo. Ahí tenemos ese otro label. Démosle otro por aquí. Por ejemplo, escribamos aquí ciclo 2. Dos puntos y escribamos por ejemplo programación. Básica. Java. Listo, ahí lo tenemos. Y agreguémonos por aquí un botoncito más. Hay un botoncito y si quiere digámosle por aquí, por ejemplo, a este botón. Démosle algo como cerrar. Por ejemplo, si le quiero dar clic a esa ventanita y cerrar. Perfecto, acomodemos aquí los labels. Ahí está. Este dejémoslo un poquito más grande. Se nos fue para allá. Cambiémosle propiedades a este texto. Hagámoslo, por ejemplo, también en negrita. Por ejemplo, a 18. Ahí está. Inclusive cambiémosle el color. Por ejemplo, coloquémosle otro colorcito. Por ejemplo, por acá un azul. Ahí como para que se diferencie de los demás. Peguémoslo un poquito más para que quede como uniforme. Ahí está el botoncito. Vale. Simple carpintería, solamente para que nos muestre ahí como los créditos de quién hizo ese programa, ¿cierto? Ahí está el nombre, el contacto, el ciclo para el que lo estamos haciendo. Y vamos a hacer una programación muy sencilla en este pequeño botón. Doble clic, activamos ese evento. Y le voy a decir que es cuando le dé clic ahí se me cierra esa ventana. Para eso yo puedo utilizar algo que se llama el DITS, punto, referenciándome a esta misma página o a esta misma ventana. Digámosle dispone, ahí está, dispose, y con eso podemos cerrar esa ventanita. Probémoslo a ver qué pasa. Metemos por acá, si voy acerca de, ya nos sale la ventanita. Si le damos cerrar, vuelve y nos deja acá en el pop-up sin problema. Ahí lo tenemos, cerrar, perfecto, acerca de, simplemente una ventanita sencilla basada en qué, pues en los créditos normal del desarrollador. Ya no, es como para hacerlo un poco más bonito, no tiene tanto lío. Creo que esto se nos está, que esto necesitamos un poquito más grande. Habilitemos por acá nuestro navigator, toquemos el JFrame. Vamos a ver que se veía como cortada la ventana de abajo. Sí, mire, efectivamente se veía como cortadita. Vamos al JFrame nuevamente, subámoslo un poquitín más y miremos a ver otra vez acerca de, bueno, ahí se va, dijo el don Ramón, ¿cierto? Bueno, ahí están los nombrecitos, simplemente una ventanita muy sencilla, que en esencia esto, pues a la larga, si lo hacen o no lo hacen, no le pone ni le quita el proyecto, ¿cierto? Realmente era una fachadita y nada más, una interfaz y un botoncito sencillo que solamente cierra acá sin problema, que simplemente this.dispose. Ya con eso cerramos esa ventanita y seguimos ahí mismo en la misma ventana principal. Bueno, perfecto. Ahora sí, vamos a empezar a llenar los otros paquetes. Pues en modelos vamos a hacer nuestros pocos. Y recordando nuestros pocos, pues nuestros pocos estaban basados en el modelo relacional de la base de datos que teníamos para este proyecto, ¿sí? Pues en ese modelo nosotros estábamos basándonos para la creación de la base de datos, para todo el tema del proyecto, nos basamos en un modelito base que yo les pasé, ¿cierto? Un modelito relacional base que yo les pasé. Pues en ese modelo nosotros vamos a seguir trabajando y sobre ese modelo vamos a sacar los
famosos llamados pojos, ¿cierto? Ahí está, vamos a abrirlo. Ahí está nuestro modelito. Entonces, vamos a tener ¿cuántos pojos? Pues vamos a hacer 2 pojos, ¿cierto? El pojo para perfiles, ¿cierto? O el modelo para perfiles, o el pojo para usuarios, o el modelo para la tabla de usuarios. ¿Sí? Recuerden, los frameworks lo llaman modelos, ¿cierto? Pero el concepto dice que son pojos. Bueno, las clases básicas, ¿cierto? Clases básicas en su esencia lo más básico posible, ¿sí? Que no tengan herencias ni implementen interfaces. Bueno, sobre eso realizamos nosotros nuestros modelos o pojos, ¿sí? Como les decía la clase anterior, ustedes ya los conocían, lo que pasa es que no habían visto el concepto, ¿cierto? Pero ya estaban haciendo pojos desde clases anteriores, ¿sí? Pues en este caso tendríamos 2 pojos por hacer. Bueno, pues el pojo perfiles, el pojo usuarios o los modelos. Los frameworks lo llaman modelos, ¿listo? Modelos. Cuando estén viendo algún curso de algún desarrollo en especial, de algún lenguaje de programación, pues van a ver que ellos se refieren a esto como modelos, ¿sí? Pero usted va a hacer el paralelo, ¿cierto? Y va a decir, ah, bueno, esto es los mismos pojos que estábamos hablando en la clase, tal cual. Bueno, pues vamos a creárnoslos, tal cual. Pues ¿en qué paquete lo vamos a crear? Pues según el paquete modelos, pues ahí debería ir, ¿cierto? Deberían ir esos pojos o modelos, ¿sí? En ese paquetico. Pues vamos a crear en ese paquetico esos 2 pojos o modelos. Dale un momento. Listo, perfecto. Seguimos entonces. Entonces vamos a crear nuestro primer modelo. Voy a darle clic derecho aquí encima del paquete modelos. Le voy a decir nuevo. Y le voy a decir acá Java Class, tal cual como veníamos haciéndolo antes, ¿cierto? Una nueva clase. La voy a llamar perfil, ¿cierto? Con la P en mayúscula, la otra en minúscula. También la puedo llamar perfiles, pero recuerden que para las clases igual va a funcionar, ¿cierto? El proyecto no va a dejar de funcionar, pero cuando es el tema de modelos, tratamos de llamarlos en singular, ¿cierto? Las tablas, sí tratamos de llamarlas en plural, ¿listo? Pero es un indicador de calidad. Si usted no lo hace, pues no quiere decir que no vaya a funcionar su proyecto, va a funcionar tal cual, ¿vale? Simplemente es que, como para decirte que te vayas acostumbrando a hacerlo como lo hacen también los marcos de trabajo. Ellos utilizan este concepto también, ¿cierto? Singular y plural las tablas. Bueno, perfecto. Tenemos el modelo perfil. Voy a decirle finalizar. Y aquí tal cual nos crea una clase como tal de las que ya veníamos trabajando en clases anteriores, ¿cierto? Voy a quitar esto, que esto es comentarios, es mugre que le hacemos al proyecto. Pero mire que tenemos lo mismo del paquete donde está modelos, la definición de la clase, nivel de acceso público, ¿cierto? La palabra reservada que nos indica que es una clase y el nombre de la clase perfil. Y dice allá el concepto que no debemos tener herencias ni implementar interfaces. O sea que estos modelos van a ser los más básicos posibles, ¿cierto? Entonces miramos nuestro pequeño modelo relacional. Recuerden, esto es un modelo relacional. No lo confundan con el modelo entidad-relación. Son 2 cosas distintas, ¿vale? Este sí es el modelo que va enfocado a los datos, ¿cierto? Este es el modelo que normalmente le van a alcanzar en pruebas técnicas. O sea, que no lo vayan a confundir con el modelo entidad-relación. Son 2 cosas distintas. El otro es muy similar a un diagrama de flujo. Este no. Este ya es muy enfocado a la parte de datos de cada base de datos, ¿cierto? Las tablas, cómo vienen los tipos de datos de las tablas, si tiene restricciones, inclusive se puede, dependiendo del software, sacar más características aquí al ladito, por ejemplo, los que son no nulos, que son nulos, ¿cierto? Y otras cositas más, dependiendo del software de modelado que utilicen. Luego lo recuerdo, yo utilizo uno que se llama Power Designer, ¿sí? Hay varios, ¿cierto? Yo utilizo uno que se llama Power Designer, muy bueno, de la familia de SAT. Entonces es excelente.
Inclusive esta noche voy a dejarles compartido también el enlace de instalación, ¿sí? Que es muy sencillo. Inclusive por acá se los voy a mostrar un momentico. Este es el paquete que les voy a juntar. Obviamente va a estar comprimido. Cuando lo descompriman van a encontrar estos archivos, ¿cierto? Lo único que van a tener que instalar es este que está acá, ¿cierto? Este pesa más o menos como giga y media. Lo instalan tal cual. Siguiente, siguiente, siguiente. No hay mucho que hacer. La instalación es muy fácil. A lo último, cuando lo instalen, buscan la carpeta donde se instaló y le van a copiar este archivito nada más. En este caso, en donde se instala, pues como es de 64 bits, se va a instalar por acá en C, en archivos de programa y en una carpeta que se llama SAT, ¿sí? Ahí está, Power Designer, y aquí van a pegar el archivito que está en la carpeta que dice CRAT. Con eso ya queda activado, ¿vale? Este no es un software gratuito, hay que pagar una licencia. La licencia vale como $3,000, es muy bueno, de verdad que les digo que es muy bueno, excelente para modelar y trabajar en la parte profesional. Entonces lo pueden ir instalando, lo prueban, van aprendiendo a utilizarlo. Hay muchos tutoriales por ahí en YouTube, pueden ir empezando a mirarlo y pues ahí se los voy a dejar compartido el enlace para que lo puedan descargar desde el OneDrive, porque siempre pesa bastante, pero bueno, ahí para que como vayan complementando la parte de trabajo de ustedes, y más que se aproxima un ciclo 3 donde van a seguir teniendo que utilizar bases de datos. Entonces, como les decía, aprendemos a dominar el lenguaje SQL en sus dos versiones, DDL y DML, pero obviamente ya en la parte profesional uno no elabora bases de datos creando código DDL, ¿cierto? Créate table y imagínese 100 tablas a ese ritmo. No, para eso existen los software de modelado, pero hay que entender esos conceptos básicos, ¿cierto? Como tal de las bases de datos, para que usted ya cuando utilice el software de modelado ya se dé cuenta que lo que comprendió es lo que realmente se aplica ahí mismo, pero de forma gráfica, ¿cierto? Y después exporta ese script al motor de base de datos que quiera y ya tiene su modelo listo para estar modificándolo cuando quiera, en el momento que quiera, hacer los cambios que necesite, ¿sí? Eso es lo bueno de tener eso en un software de modelado, porque cada vez que necesita hacer un cambio a la base, pues se lo puede hacer a su modelo y volver a exportar como tal su script completico, SQL, listo para poderlo seguir montando y actualizando la base de datos, ¿sí? Muy bueno ese software, listo. Tenemos nuestro primer modelo que lo llamamos perfil. Gracias. ¿Listo? Entonces vamos a tener entonces dos atributos que los vamos a llamar muy similares, pues en este caso, aquí en la base de datos yo utilizo raya al piso, pero ustedes saben que en Java utilizamos todo el tema de los camel case, ¿cierto? Que las palabras se dividen en mayúsculas. Bueno, pues lo vamos a utilizar así, pero normalmente lo podemos hacer de las dos maneras, pero en Java pues tratamos de llamarlo tal cual, ¿cierto? Private, le vamos a dar nivel de acceso private, le vamos a decir qué tipo de datos tiene, pues miremos por acá, acá nos dice que es un entero, bueno pues démosle un entero pero de tipo clase, digámosle integer, tal cual, y lo vamos a llamar code perfil, llamémoslo al estilo de Java. Ahí está nuestro primer atributo, perfecto. Vamos a hacer el segundo nos dice que es el nombre del perfil y que es un varchar de 100. Entonces, o sea que es, para nosotros es un string. Listo. Vamos a llamar nombre perfil. Punto y coma. Ahí lo tenemos. Perfecto. Venimos por acá. Entonces, nuestras clases deben ser muy básicas, nuestros modelos. Les voy a agregar simplemente un constructor por acá. Pero voy a agregar un constructor sin sobrecarga de constructores. No me interesa por el momento hacerle ninguna sobrecarga. Un constructor muy basiquito. Si yo no lo agrego, la clase por defecto infiere que lo tiene, ¿cierto? Pero a nivel de calidad de código es mejor definirlo. Así ese constructor esté inicializado en vacío, es mejor definirlo, ¿vale? Bueno, perfecto. ¿Qué más debería tener un poco estos normales o modelo? Pues nuestros métodos getResetters. Voy a insertarlos, clic derecho, insertar por aquí. Voy a insertar los métodos getAndSetters de todos los atributos de mi clase y lo voy a generar. Perfecto. Ahí tendría mi primer pogo sin problemas, mírelo, o mi primer modelo, tal cual como lo pide allá el concepto
del mapeo, ¿cierto? El mapeo de objetos relacionales, a eso se refiere, a los pojos, a las clases, a los modelitos que lleva mi software, ¿cierto? En la lógica de mi software, ¿sí? Esto es la parte lógica, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos ese modelito, ya lo tenemos con sus métodos básicos, los getter y setter, recordando que un método get sirve para mostrar el valor que tiene un atributo y un método set sirve para modificar el valor de algún atributo, ¿cierto? Bueno, perfecto. Ahí tenemos ya nuestro modelo. Vamos a crearnos el segundo modelo. Según por aquí tenemos uno que se llama usuarios. Pues vamos a crearnos ese segundo modelo. Voy a decirle clic derecho. Nuevamente le voy a decir Java Class. Lo voy a llamar usuario. Ahí está el segundo modelo. Voy a quitar esto por acá. Y voy a quitar esto por aquí. Perfecto. Y voy a darle los atributos tal cual. Private de tipo integer. Voy a llamar uno que se llama code usuario. Ponle el nombre, code usuario. Ahí lo tenemos, punto y coma. Otro atributo, private. Vamos a mirar por acá, la llave foránea, mírelo, code perfil. Entonces vamos a decirle que es también de tipo integer. Le vamos a decir code perfil. Perfecto. Vamos a mirar por acá cuál otro viene. Nombre usuario, dice que es un varchar de 100. Vamos a decirle private. ¿Cierto? Es un string para nosotros. Y es nombre usuario. Perfecto. Private. Y vamos a mirar cuál más tenemos. Tenemos clave usuario, que también es un varchar de 100. O sea, es que para nosotros es un string. Listo. Clave usuario. Ahí lo tenemos, punto y coma. Y vamos a mirar por acá. Estado usuario, que es un smiling, o sea, un entero también. Lo podemos definir como un entero. Private. Vamos a decirle aquí un integer. Vamos a decir estado usuario, listo, perfecto. Ahí lo tenemos, están nuestros atributos de la clase, tal cual, o de nuestro modelo, o de nuestro pojo, como lo quieran llamar, basados en el modelo relacional de mi tabla de usuarios. Ahí lo tenemos. Vale, entonces vamos a agregar por acá nuestro constructor. Vamos a decirle constructor por aquí, sin sobrecarga. Vamos a agregar por acá nuestros métodos getter y setters. Selecciono todos, los genero. Perfecto, y tendría mi segundo modelo del programita o la aplicación que estamos haciendo. Clic derecho format, se nos acomoda aquí el código y ahí está nuestro segundo modelo. Perfecto, tenemos nuestro segundo modelo, tal cual. O sea que ya tenemos aquí nuestros modelos. Pues ahorita si necesitamos más archivos, los vamos a ir agregando a ese paquete, ¿cierto? Pero si no, ya tendríamos nuestros dos primeros archivitos enfocados a la parte de nuestros pocos o modelos de nuestro programa, ¿cierto? Y mire que ya empieza a haber una integración entre el modelo de la base de datos con los modelos que van a ir en nuestra aplicación, ¿cierto? Y en esencia eso funciona así. En la vida real funciona así, ¿cierto? La cantidad de tablas papás que yo tenga por lo general son clases o pojos o modelos en nuestro software, ¿sí? Entonces, pues, ya vamos viendo de que realmente es súper útil el tema de los modelos relacionales, ¿sí? Súper útil, o sea, todo esto es similar. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces mirando qué más vamos a seguir elaborando en nuestro programita, que vaya funcionando. Ya tenemos los modelos hechos, ya hicimos nuestras interfaces, ¿cierto? Nuestra capa de vista ya la tenemos también. Todas las interfaces ya están al menos navegando, pero todavía pues no hemos como tal hecho más programación. Listo, perfecto. Ahora, súper importante, necesitamos conectar nuestro proyecto como tal a la base de datos, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar lo que habíamos visto que se llama JDBC, ¿cierto? Por acá.
este señor. Y bueno, pues, si recordamos el tema de JDBC, nosotros veníamos trabajando sobre algo que nos decía que necesitábamos un driver, ¿cierto? O un conector dependiendo del motor de base de datos que nosotros fuésemos a trabajar, ¿sí? En este caso, nosotros estamos trabajando en nuestro motor de MySQL, ¿sí? O MariaDB, o como lo quieran utilizar allá, ¿cierto? Los que tienen MySQL, los que instalaron MariaDB, bueno, a la larga son similares, ¿cierto? Son similares, pero pues nosotros vamos a trabajar con ese motor, ¿sí? Vamos a trabajar con ese motor. Entonces, pues necesitamos, como les decía, de un conector, ¿sí? De un conector para esa base de datos. Bueno, pues ese conector debemos buscarlo, descargarlo, ¿cierto? Integrarlo a nuestro proyecto, ¿sí? Si yo no hago eso, pues no voy a poder tener, en este caso, una conexión correcta de mi proyecto con la base de datos, ¿sí? No voy a poder tener una conexión correcta de mi proyecto con la base de datos. Bueno, entonces vamos a crear primero entonces la base de datos como tal a la que nos vamos a conectar. Y pues para eso vamos a utilizar aquí nuestro amigo Laragon, como veníamos trabajando. Voy a iniciar aquí todos los servicios para que MySQL se me inicie. Voy a decirle aquí base de datos para que me llame la interfaz. Voy a conectarme. Por acá me creé un usuario llamado user_java y le di contraseña del 1 al 6. Con eso vamos a trabajar para conectarnos. Y voy a crearme por aquí una base de datos. Vamos a llamarla aquí una nueva base de datos. Voy a llamarla por acá. Le voy a decir proyecto final DB. Proyecto final DB. Escogemos la codificación y aceptamos. Aquí lo tenemos. Seleccionamos y vamos a buscar dentro de nuestra carpeta la del proyecto como tal, ¿cierto? Por aquí en C que la tenemos. Carpeta de nosotros, semana 723, proyecto final. Recuerden que dentro del proyecto hay una carpeta que se llama data y ahí tenemos los scripts, la base de datos que ya previamente realizamos, ¿cierto? El lenguaje DML, perdón, el SQL que lo hicimos la estructura que es DML y por acá algunos DDL y aquí algunos DMLs para insertar datos, ¿cierto? Bueno, pues vamos aquí a correr la estructura. Vamos a ver que sí. Este es el código que va a ejecutarse. Agrandemos aquí un poquitín. La tabla perfiles, la tabla usuarios, ¿cierto? Los ajustes que va a hacer después a esas dos tablas. Ahí están, sin problema. Voy a decirle que le dé play. Listo, se crearon las tablas. Miro aquí en mi base de datos, clic derecho, recargamos. Miramos nuevamente, ahí ya están las dos tablas vacías. Si toco por aquí, no tiene nada, perfecto. Si toco por aquí, tampoco tiene nada. Pero ya están nuestras tablas. Entonces a decirle por acá. Carguemos los otros scripts de perfiles y un insert para perfiles que llene unos daticos por aquí de perfiles. Agreguémoslo. Y vamos a cargar el de los usuarios, unos usuarios de ejemplo. Agreguémoslos. Perfecto, ahí está. Tal cual. Ya los tenemos. Vamos a cerrar por aquí, cerremos por aquí. Y si vengo acá y actualizo mi base de datos, ya debería tener datos en la tabla perfiles. Ahí lo tenemos. Y datos en la tabla usuarios con unos usuarios de ejemplo. Listo, ya tenemos nuestra base. Ya sabemos que se va a llamar proyecto final DB. Listo, y debemos tener en cuenta las credenciales. Entonces aquí ya es importante el nombre del usuario con el que nos vamos a conectar a la base de datos. Yo creo uno que se llama user rayal piso java y tiene contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el puerto. Esto es esencial. Ahorita vamos a ver por qué es esencial. Porque vamos a hacer o vamos a crear, basado en el API de JDBC para la conexión con la base de datos, pues vamos a hacer una clase que se va a llamar conexión, ¿cierto? Que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Y esa clase, pues, nos pide unos datos para poder conectarnos allá, ¿cierto? En este caso, el usuario,
y la contraseña que tenga el usuario de mi base de datos y el puerto al que me voy a conectar y el nombre de mi base de datos, ¿cierto? En este caso mi base de datos se llama Proyecto Final DB. Eso lo debo tener muy claro. Esos 4 datos: nombre del usuario, ¿cierto? Contraseña del usuario, el número del puerto al que me voy a conectar, ¿cierto? Y el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar. Si no tengo eso claro, pues complicado realizar una conexión a la base de datos. Bueno, perfecto. Vamos a mirar cómo descargamos el driver, cómo se lo agregamos al proyecto para que ya quede funcional y podamos empezar a intentar realizar nuestra clase conexión o la clase que se va a encargar de conectarse a la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo hacemos eso. ¿Listo? Entonces voy a abrirme por aquí un San Google. Decirle por aquí a San Google que se abra, y yo les había dicho en clases anteriores que existía un repositorio que se llama Maven Repository. Maven es un ejecutor de tareas en Java. Ya después en la web pueden llegar a utilizar Maven. Es más, pues hoy en día piden proyectos basados en Maven. Entonces ya vamos a ir mirando poco a poco eso. Pero aquí tenemos un repositorio de muchas cosas que yo voy a poder encontrar más fácil. Aquí voy a buscar simplemente algo que diga MySQL. Damos Enter y mire que nos salen los conectores, ¿sí? También lo puedo bajar de la página oficial de MySQL, ¿cierto? Inclusive allá van a salir para más cosas, ¿cierto? Pero a mí los que me importan son los tipo J, ¿sí? Los que son para Java, ¿sí? Si vamos a la página de MySQL oficial, decirle aquí MySQL, le digo en la comunidad, las descargas de la comunidad, pues voy a encontrar también que aquí encuentro con los conectores para C, ¿cierto? Los conectores también para Java, para .NET, para Node.js, para ODBC, ya después sabrán qué es eso, conectores para Python, ¿cierto? Pero vamos a encontrar un poquito más de conectores para diversas tecnologías. Bueno, por cualquiera de los dos lados lo pueden descargar, ya sea por aquí, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado y es lo siguiente. Si lo descargan por este lado, mire que él me va a intentar descargar un instalador. Yo no voy a utilizar un instalador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo descargo por acá, me va a instalar para Windows, me va a descargar, descarguémoslo, para que simplemente lo vean. Me va a mostrar acá que tiene dos, ¿cierto? Mire, uno más pequeñito, uno más grande, 450 megas según pesa este, ¿sí? Pero los dos son instaladores, ¿sí? O sea que si yo descargo esto, es decir acá que no quiero loguearme, que quiero solamente que lo descargue, y voy a ver, y mire que es un instalador de Windows. Si lo ejecuto, mire, y me va a generar una instalación, pero yo no quiero esto. ¿Por qué? Porque si lo hago de esta manera, pues si me llevo el proyecto para otro equipo ya no va a funcionar, me va a tocar volver a ponerme a instalar este conector de esta manera, pero así no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a bajar, aquí le podemos decir en archivos, y nos va a salir acá la versión del conector que queremos bajar y para qué sistema operativo lo quiero. Démosle más atrás, aquí ya seleccioné Windows, aquí antes de seleccionar ir el sistema operativo, pero yo le voy a decir plataforma independiente si lo hacen por este lado, ¿vale? Y esto ya como tal me va a generar un archivo llamado conector en este caso, ¿cierto? Pero con una extensión .jar, ¿sí? .jar, o sea, no es un instalador. Me lo voy a poder llevar para donde quiera y lo va a tener integrado mi proyecto. Bueno, entonces, desde aquí lo voy a poder descargar o directamente en Maven. Voy a venir aquí a darle a conector J. Mira, ahí están todas las versiones de los motores, ¿cierto? Mire, ahí están todas las versiones. Pues digámosle que vamos a utilizar el último, mire, 8.0.26. Voy a darle clic a ese último. Y mire que aquí me va a sacar que si quiero bajar el PON, después van a ver que esto se utiliza en Java para la web, ¿cierto? Proyectos con archivos de configuración PON, y o si quiero bajar el jar. En este caso, inclusive acá me muestra una opción de mostrar todos.
Hay más opciones por ahí. Bueno, mire, ahí están varios PON, varios YAR. Pero bueno, no me interesa mirarlos todos, sino descargar este que dice el YAR, ¿cierto? Voy a darle clic. Decirle acá que no me bloquee la descarga, conservar, y ya se va a descargar. Creo que ya se descargó, ahí está. Lo voy a buscar dónde se descargó, míralo, ahí lo tenemos. Ese es el conectorcito, ese es el archivo .jar, ¿cierto? Va a servir para cualquier plataforma, no va a servir solamente para Windows, sino va a servir para Windows, para Linux, para donde sea que se lleve el proyecto. Esto es multiplataforma, ¿cierto? Por eso esta es la mejor manera de hacer ese tipo de conexiones. Pues, ¿qué voy a hacer con este? Me lo voy a llevar para mi proyecto. Bueno, ¿cómo lo voy a llevar? Pues vamos a buscar mi carpeta por acá. Creo que es esta de la semana 7 de que se nos hizo. Acá la tenemos, la carpetica, nuestra semana 7 por aquí. Esta es la raíz de nuestro proyecto y voy a crearme una nueva carpetica. Lo voy a decir acá, librerías. O sea, librerías. Ahí está. Y aquí voy a meter el .jar que acabé de descargar. Voy a buscar acá en las descargas, lo voy a cortar, lo voy a meter acá. Perfecto. O sea que va a estar dentro de mi proyecto. ¿En dónde? Mírelo, aquí creo una nueva carpeta. Ahí está nuestro proyecto final. En la raíz creo una nueva carpeta llamada libraries. ¿Listo? Y ahí metí el conector. ¿Vale? Pero todavía está ahí. Eso no quiere decir que ya esté integrado en nuestro proyecto. Todavía no lo está. Ahí simplemente cargué el archivo físico como tal porque lo va a necesitar mi proyecto, ¿sí? Para cada lado que se lo vaya a llevar, pues el archivo como tal está integrado en mi proyecto. Bueno, pues vamos a mirar qué pasa. ¿Cómo lo agrego? Bueno, pues sencillo. Dentro de mi proyecto en NetBeans, pues yo voy a encontrar aquí una opción. Si ustedes recogen esto, a encontrar una opción que dice librerías. Si yo le doy clic acá, va a aparecer el JDK, pues obviamente, ¿cierto? El core de Java, sin eso pues no funciona, ¿sí? No va a funcionar nada. Y ahí está esa librería, pero yo puedo tener muchas librerías cargadas ahí, ¿sí? Dependiendo de lo que esté haciendo. Bueno, pues vamos a mirar entonces cómo yo la agrego. Aquí le voy a dar clic derecho encima de librerías y voy a intentar agregar otra librería. Mira aquí, add librería. Pero vamos a mirar que en ADD librería van a aparecer varias librerías. Mire, ahí tenemos varias librerías. Pero mire que por ningún lado vi uno que diga MySQL. Mire que si hay uno para Postgres, de una vez ya viene en la librería integrada PostgreSQL JDBC Driver. Ya viene integrado, pero para MySQL no vi ninguno. Sí, mira, ahí está. No hay ninguno que diga JDBC MySQL. Bueno, como no está, nosotros lo vamos a agregar de forma manual. Ahí mismo en librerías, voy a dar clic derecho, le voy a decir add jar, ¿cierto? Desde carpeta. Ahí nos va a decir en dónde está nuestro jar. Y pues yo voy a buscar que nuestro jar está en C, ¿cierto? En ciclo 2, en la carpeta semana 723. Y dentro del proyecto final va a estar dentro de librerías. Míralo, ahí está nuestro jar. Lo seleccionamos y le voy a decir open. Perfecto. Cuando le digo open, mire que automáticamente se nos carga ya el conector dentro del proyecto como librería. Ahí está, este es todo el conector, ¿cierto? O el driver de la base de datos a la que me voy a conectar. Si no tengo este driver, pues obviamente no me voy a poder conectar a la base de datos, ¿cierto? Si lo tengo cargado, pues voy a poderme conectar a la base de datos, ¿cierto? Utilizando el API de Java JDBC, ¿sí? JDBC. Bueno, pues ahí ya lo agregamos. Tenemos el conector agregado sin problema. Ya lo tenemos integrado a nuestro proyecto. Ya analizamos que no es viable, ¿cierto? Descargar el instalador para Windows, instalarlo, ¿sí?
No es viable, eso no lo vamos a hacer así. No lo vamos a hacer así. Bueno, pues mire que lo hicimos de la manera correcta como se debería hacer, ¿cierto? Trabajar un driver, ¿cierto? Pero tipo YAR, para que nos sirva para cualquier plataforma y aparte de eso esté siempre en nuestro proyecto integrado. Y no nos toque, si llevamos nuestro proyecto a otro computador, pues sufrir con ese proyecto, ¿cierto? Para que se conecte a nuestra base de datos. No, pues de esta manera lo podemos hacer súper fácil. Pregunta, señores, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo claro. Bien, profe. Bueno, perfecto. Vamos a seguir entonces mirando qué vamos a hacer. Perfecto, ahí tenemos entonces ya nuestro JDBC o nuestro driver ya listo para conectarnos. Pues podemos entonces ahora empezar a mirar cómo sería el código necesario para poder conectarnos. Sí, tal cual. Podríamos empezar a mirar cómo sería ese código necesario para poder conectarnos. Bueno, para eso vamos a necesitar hacer una clase que nos permita conectarnos. ¿Sí? Una clase que nos permita conectarnos. Y pues vamos a intentar hacer una clase conexión que nos valide las credenciales de nuestra base de datos. Aparte de eso, que nos valide todo lo que necesitamos validar y que la podamos tener disponible lista en cualquier momento para pues todo el proyecto. Sí, esa es la idea. Esa es la clase que se va a encargar de hacer la conexión, ¿cierto? De hacer la conexión a través del API de JDBC. A través del API de JDBC. Bueno, pues vamos a hacer esa clase. Vamos a minimizar esto por aquí. Y por aquí al source package. Me voy a ir al paquete de configuración. Aquí voy a meter esa clasecita. Vamos a decirle por aquí clic derecho. Voy a decir nueva. Voy a agregar una nueva Java class. Una nueva Java class. La voy a llamar conexión. Listo, tal cual. Así, conexión. Finalizamos. Y por aquí tenemos una clase normal, convencional. Por acá. Y acá. Perfecto. Una clase muy convencional, muy normal, tal cual. Ahí la tenemos. Pero de una vez vamos a hacerle un pequeño ajuste. Voy a decirle que es una clase de tipo otro espacio. Ahí está, una clase abstracta. ¿Listo? Voy a hacer lo que es un tipo de clase abstracta. Bueno, ya vamos a mirar por qué. Cómo la vamos a trabajar. Y por qué va a ser abstracta. Cómo la vamos a utilizar. Dónde la vayamos a utilizar. Bien. Bueno. Entonces, vamos a agregarnos por aquí unos imports para poder trabajar esa clase de conexión. Va a necesitar de unos imports para poder trabajar, ¿cierto? Todo el tema de la conexión a la base de datos. Pues entre esos, vamos a venir a hacer un import por acá. Le vamos a decir que el paquete de clase Java, punto, y vamos a llamar uno que se llama SQL, punto, el espacio, y por acá hay uno que se llama connection. ¿Listo? Ese es el primer paquete que debemos agregar para tener disponible porque vamos a trabajar con bases de datos, ¿cierto? Le vamos a agregar nosotros por aquí, vamos a decirle import, lo mismo del paquete java.sql, punto, y vamos a agregar una clase que se llama driver manager. ¿Listo? Ahí está. Driver manager. Vamos a agregar la clase conexión, la clase driver manager. Vamos a agregar por aquí otro paquetico, también de Java, punto, del paquete SQL, punto, y vamos a llamar el de SQL exception por aquí para cuando haya errores a nivel de SQL podamos ver esos errores. Y vamos a agregarnos por aquí otros paqueticos necesarios, import de tipo Java por acá, punto, está en el paquete útil, punto,
y cargados por allá de la conexión del logueo directo con nuestra base de datos, punto level por acá, ahí está, también lo necesitamos, y vamos a agregar nosotros por aquí, de tipo Java también, punto del paquete útil, punto, vamos a decirle por aquí el login, punto, por aquí, logger, ahí está. Estos paquetes vamos a poder trabajar el tema de la conexión a la base de datos. Unos controlan la conexión, el driver, unos controlan el logueo de ese usuario, otros controlan las excepciones a nivel de SQL que se puedan generar, ¿cierto? Pero bueno, si necesitamos algún otro, lo incluimos. Pero bueno, vamos a hacernos por acá entonces unos atributos. Vamos a definir, esto es una clase tal cual. Vamos a definir un atributo de tipo private. Vamos por acá. Voy a decir que va a ser string, que es una cadena. Voy a llamarlo usuario, que va a ser referente a ese usuario de la base de datos, ¿cierto? Al que configuré allá en mi base de datos. O sea que en este caso podría ir user rayal piso Java, ¿cierto? Voy a crearme otro private de tipo string. Lo voy a llamar clave, tal cual, para la clave de ese usuario que creamos en nuestra base de datos. Voy a crearme otro private de tipo string. Voy a decirle URL. Vamos a mirar que ese va a estar enfocado a la cadena de conexión. Ya vamos a mirar cuál es la cadena de conexión. Necesita el motor de base de datos para poder realizar esa conexión correctamente. Voy a crearme otro que se llame driver. Acá. Y creemos uno protegido. Y lo vamos a tener de tipo clase connection, o sea que esto posiblemente va a ser un objeto, en este caso, ¿cierto? Porque es de tipo clase connection y lo voy a llamar obj conexión. O sea que vamos a crear un objeto con ese tipo. Y mire que ya se nos quitó por aquí el amarillito porque ya utilizamos esa clase. Bueno, perfecto. Ahí tenemos entonces como tal unos atributos de esa clase sin problema. Bueno, ahí está. Y agreguémonos por aquí entonces, por ejemplo, agreguémonos un constructor. Voy a decirle por acá que inserte código y que me agregue un constructor. No lo voy a inicializar. Por el momento dejémoslo vacío, tal cual. Y voy a decirle acá algunas configuraciones. Bueno, podemos trabajarlo de una manera sencilla o podemos trabajarlo un poco más profesional. De una manera sencilla es que aquí dentro del constructor yo puedo hacer algo como esto, inicializar esos atributos. Por ejemplo, decir usuario va a ser igual, y en este caso al nombre del usuario, por ejemplo, user, rayal piso, Java, ¿cierto? Y con eso, cada vez que instancie, ¿cierto? O que utilice un objeto de tipo conexión en algún lado, en este caso pues se va a utilizar solamente aquí en la misma clase, pues podría como tal ya tener un valor por defecto que va a ser el que se va a conectar a esa base de datos, ¿cierto? En este caso el usuario, o podría guardar estos datos en un archivo de extensión properties, ¿sí? Extensión properties que se puede en Java, o properties como los quieran recordar, en Java también podemos hacer eso y leer el archivo con cada uno de los datos, ¿cierto? Que quiero configurar. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Así sencillito o nos creamos un archivo para que quede más organizado? ¿Cómo lo quieren hacer? Más organizado. Bueno, Y el archivo entonces, independiente. si lo queremos más organizado, podemos crearnos un archivito, ¿sí? Un archivito con extensión properties, sin problema, eso lo lee Java. Y puedo crearme ese archivito y dentro de ese archivito hacerlo más elegante.
¿cierto? Y leer en esta clase ese archivito, o sea que cuando ustedes vayan a cambiar de usuario a base de datos o de base de datos, pues modifican los valores del archivo, ¿sí? Más no el código que está en la clase. Ya la clase quedaría bastante genérica, ¿sí? Solamente leyendo archivos. Bueno, pues si lo vamos a hacer de esa manera, con unos archivitos, pues yo puedo ir aquí a mi carpeta de mi proyecto y aquí dentro de la carpeta data puedo meter ese archivito también. O sea que aquí en la carpeta data puedo tener los scripts de mi base de datos, ¿cierto? Pero también podría tener ese archivito. Bueno, creémonos un archivito normalito. ¿Cómo lo creo? Clic derecho, puedo crear un archivito, puedo decir aquí. Además, podemos utilizar el Notepad++ para que nos facilite escribir. Hagámoslo por acá, que eso está dentro del directorio del Aragon. Aquí el Aragon, dentro de bin, por ahí debe estar Notepad++, ahí está. Y abramos ese Notepad++. Nos podemos crear entonces acá unos daticos en el archivito. Vamos a abrirlo por acá. Primero que todo vamos a guardarlo. Voy a decirle que lo voy a guardar. Voy a decirles, voy a guardarlo en cierto lado en especial. ¿En cuál? Pues en C. ¿En dónde exactamente? Pues en nuestro proyecto, ¿cierto? Aquí ciclo 2, semana 723, proyecto final, en data, y le voy a dar un nombre. Vamos a decirle un nombre así, por ejemplo, variables. BD. Démosle un nombre así para que se vea referente a la base de datos. Variable BD. Ahí está. Y la extensión es lo importante. Punto. Le vamos a dar properties, o sea, de tipo propiedades. Properties. Así. ¿Listo? Estos archivos son utilizados normalmente en Java. Los podemos utilizar para hacer cositas como las que vamos a hacer ahorita. Tener un archivo de configuración. Properties. Ahí lo tenemos y lo puedo guardar allá sin problema. Ahí ya tiene una extensión. ¿Y qué voy a hacer dentro de ese archivo? Pues simplemente unos valores que yo puedo estar cambiando. Tal como le dé aquí los nombres, ¿cierto? Pues deben leerse en mi proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Pues voy a darle, por ejemplo, el nombre del usuario de la base de datos. Nombre usuario. Esto va a ser igual y le voy a colocar los datos entre comillas dobles. Por ejemplo, el usuario de mi base de datos se llama user Java. Tiene que estar las credenciales exactas de mi motor, o sea, las que configuré para conectarme acá, ¿cierto? Yo utilicé el nombre del usuario, user Java, perfecto, enter, no dejo punto y comas ni nada, ¿cierto? Y ahora llamo la otra propiedad que quiero guardar, clave, raya piso, usuario, igual, por acá, y voy a colocar la clave que le coloqué a mi usuario. Yo le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes le pueden colocar la que quieran. Lo importante es que la conozca, ¿cierto? Y necesitamos de una cadena de conexión. JDBC trabaja una cadena de conexión, que vamos a mirar cómo se arma. Entonces voy a decirle acá URL, raya piso conexión, y voy a armar mi cadena de conexión. También va a ir dentro de doble comillas. Acá lo primero que tenemos que hacer para armar una cadena de conexión con el API de JDBC es indicarle pues que es JDBC, ¿cierto? El API que estamos utilizando, JDBC, el API de Java para conectarse a bases de datos. Con los dos puntos, voy a indicarle dos puntos, voy a indicarle cuál motor me voy a conectar o cuál va a ser el driver de conexión. En este caso, MySQL, ¿cierto? JDBC, dos puntos, MySQL. Y con otros dos puntos voy a indicar ahora de qué manera me voy a conectar, o sea, la URL con la que yo me voy a conectar. Julián Alberto, buenas noches, profe, qué pena molestarlo, pero es que ayer tuve un inconveniente con el internet y no logré subir el reto 4. ¿Será posible? Bueno, Julián, no te preocupes, el reto 4 y todos los retos anteriores, abrí la fecha hasta el día sábado, creo que el día sábado es 21, no estoy mal, sí.
Tienes hasta el 21 sin problema, puedes subirlo, no te preocupes. Vale, verificas y verás que ya está las fechas de retos ampliadas, ¿vale? Bueno, entonces, JDBC, con los 2 puntos indico el driver al que me voy a conectar, en este caso MySQL, ¿cierto? Con los 2 puntos indico ahora sí la URL de conexión, ¿cierto? ¿De qué manera me voy a conectar a esa base de datos? Pues para esto utilizo los 2 slash. Después de los 2 slash le voy a decir si me voy a conectar a una IP, o sea que mi motor de base de datos está en otro lado, en un servidor diferente, o si me voy a conectar, por ejemplo, si estuviera en otro lado en un servidor diferente, por ejemplo, 64.66.89, ¿cierto? O lo colocaría la IP de ese servidor, ¿sí? Pero en este caso, como yo no me voy a conectar en otro servidor, o sea que mi base de datos está en otro servidor y mi aplicación está en este computador, pues simplemente voy a indicarle que es localhost, o sea, localhost, que mi servidor de base de datos también está acá en este equipo instalado, localhost, ¿cierto? Yo podría tener, como vuelvo y le repito, la aplicación en un equipo y la base de datos en otro. Normalmente, en aplicaciones más grandes, ¿cierto? En el mundo real, cuando ya es muy grande la aplicación, se tiende a tener la base de datos en un servidor totalmente aparte, ¿cierto? Y se tiende a tener la aplicación en otro servidor, ¿sí? Eso lo hacen porque pues ya necesitan mucha más máquina. ¿Por qué? Porque sencillamente pues la aplicación ya es muy grande o ha llegado a ser muy escalable, ¿sí? Entonces, una aplicación bastante gigante. Entonces, pues en ese caso podemos independizar como tal esas 2 capas, ¿sí? Pero en este caso, pues no tenemos problema. El servidor está acá mismo instalado, o sea que está en el mismo equipo donde está la aplicación que se va a ejecutar. Entonces indico localhost, ¿cierto? Y el puerto importante, el puerto al que se va a conectar, ¿cierto? El puerto por el que se va a hacer la transmisión de datos de la aplicación con la base de datos. Para MySQL, voy a decirle 2 puntos, para MySQL el puerto que utilizamos por defecto se llama 3306, ¿sí? Este es el puerto. Eso no quiere decir que usted no lo pueda cambiar, ¿sí? Usted lo puede cambiar, ¿cierto? Lo puede cambiar, pero tiene que entrar a los archivos de configuración de como tal del motor e ir y cambiar este puerto por colocar alguno alterno, 3308, 3307, pero eso normalmente pasa si de pronto ya hay alguna instancia de MySQL instalada y está ocupando ese puerto y yo quiero instalar una nueva instancia de algún otro motor derivado de MySQL y pues quiero utilizar otro puerto, ¿sí? Pero muy rara vez los cambiamos, ¿cierto? Pero el por defecto es 3306. Si estuviese utilizando Postgres SQL, que es otro motor de base de datos, pues él utiliza el 5432. Cada proveedor, ¿cierto?, de motores de bases de datos utilizan como tal sus puertos para conectar sus motores, ¿sí? Entonces, para MySQL es 3306, lo mismo para MariaDB, tal cual. Para cualquiera de los dos es el mismo puerto. Recuerden que MariaDB es un proyecto basado en ¿qué? Pues en MySQL. Entonces, pues es muy similar y casi todo va a funcionar tal cual. Listo, 3306. Ahora le tenemos que decir el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar. Entonces, coloco un slash y le voy a dar el nombre de la base de datos tal cual. Pues esos datos tienen que ser perfectos, ¿cierto? No pueden fallar. O sea que tengo que mirar que yo llame mi base de datos proyecto final DB. Clic derecho, editar, y me copio este nombre tal cual, ¿sí? Sin espacios y sin nada, pues vuelvo a mi proyecto, perdón, vuelvo aquí al archivito Notepad++ que estamos armando y voy a colocar control B, ese nombre de mi base de datos. Ese va a ser la base de datos a la que yo me voy a conectar y a la que los datos o credenciales anteriores, pues, están configuradas, ¿cierto? El usuario Java tiene dominio sobre esta base de datos y la contraseña de ese usuario, pues, sin problema, ¿sí? Pues esto es lo que le llaman cadena de conexión, ¿sí? Normalmente una cadena de conexión basado en JDBC, ¿sí? JDBC. En este caso, JDBC, ¿cierto? Indicamos el motor al que nos vamos a conectar
¿cierto? Indicamos de qué manera lo vamos a hacer, si local o es un servidor externo, colocar la IP pública del servidor, el puerto por el que se va a transmitir los datos y el nombre de la base de datos a la que yo me voy a conectar, ¿sí? Tal cual. Bueno, ¿qué más nos faltaría por aquí? Pues debemos configurar algo que se llama el driver. Normalmente estos drivers ya tienen sus nombres definidos, ¿sí? Para MySQL, pues normalmente es un driver que está escrito de la siguiente manera, con punto MySQL, punto CJ, punto JDBC, punto aquí driver, así tal cual, todo en minúscula, ¿cierto? Y el último con mayúscula su primera palabra. Esto no me lo invento yo, esto ya viene definido así. Ese es el nombre del driver que voy a utilizar para MySQL. ¿Sí? Internamente el API de JDBC. Entonces, así lo llama. Con mysql.cj.jbc.driver. Con estos 4 datos que tenemos, ya tenemos las credenciales. Perdón, aquí. Guardamos. Perdón. Aquí creo que le damos guardar. Bueno. Vamos a reemplazarlo, dámosle que sí. Listo, con esto ya tenemos que las credenciales de nuestra conexión, el nombre del usuario con el que nos vamos a conectar, la clave de ese usuario con el que se va a conectar, la URL de conexión, ¿cierto? Que debe estar bien definida, de qué manera, si es local o si es externa, ¿cierto? Y el nombre de esa base de datos a la que me voy a conectar, el driver que estoy utilizando, el nombre de ese driver. Perfecto, y con estos 4 datos ya podría conectarme a la base de datos, ¿sí? Ya podría conectarme a la base de datos. Bueno, pues ya tenemos el archivito, o sea que cuando vaya a cambiar el nombre de la base de datos o el nombre del usuario, pues viene y modifica los datos en este archivo. La idea es que solamente modifico los datos, pero su clase conexión que está por aquí no va a cambiar en nada, ¿cierto? No va a cambiar en nada porque ella va a leer ese archivo. Pues vamos a mirar cómo lo podríamos leer, ¿sí? Cómo podemos leer ese archivito. Bueno, perfecto. Vamos entonces a mirar cómo podemos leer ese archivito, ¿cierto? ¿Cómo lo haremos? ¿O cómo lo hacemos? Y pues para esto tenemos que hacernos algo más, un poco más complejo, ya no es tan sencillo. Y le tenemos que decir por allá, como tal, algunas cosas más a nuestro proyecto. Bueno, pues vamos a mirar entonces cómo lo definimos. Bueno, vamos entonces a trabajar con esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, voy a pausar tantico aquí esta clase. Guardemos los cambios que llevamos. Y vamos a cerrar acá tantico. Voy a ir por aquí a utilidades y me voy a crear una nueva clase. Voy a decirle por aquí en utilidades, nuevo Java Class. Y la voy a llamar propiedades. Vamos a llamarla propiedades. Tal cual, finalicemos por acá. Ahí está la nueva clase. Quitémonos esto por aquí. Quitémonos esto por acá. Y ahí tenemos una nueva clasecita sin problema. Bueno, ahí está utilidades. Y voy a crearme otra clasecita adicional. Bueno, voy a crearme por acá entonces dentro de otro paquete. Cerremos esto un momentico. Y dentro del paquete de configuración voy a crearme una clase adicional. Clic derecho. La voy a llamar Java Class. La voy a llamar dominios. Vamos a decirle dominios. Ahí está. Punto Java. Esta es otra clasecita. Por aquí. Esto. No tenemos nada así del otro mundo. Pero ¿qué vamos a definir por acá? Bueno, pues definamos por aquí. Este tipo de clases las utilizamos normalmente para colocar ciertos valores, ¿cierto? En este caso, ciertos valores de qué? Pues de nuestro proyecto. En este caso, pues de nuestro proyecto que vayamos a poder reutilizar en diferentes lados de nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a poder entonces
colocar valores acá y reutilizar esos valores que tengamos por aquí para nuestro proyecto. Bueno, entonces vamos aquí a crearnos un pequeño atributo. Digámosle que ese atributo va a ser, vale, por aquí public, y lo voy a llamar, coloquémosle de tipo estático. Necesita instanciarse para poder utilizarlo y que sea un constante también. Y llamémoslo, bueno, este es de tipo, digámosle de tipo string. Vamos a definirle un nombre, llamémoslo ruta, por ejemplo, proyecto. Listo, llamémoslo así, ruta proyecto. Le vamos a decir por acá que esto va a ser igual. Y voy a utilizar por acá en Java existen, que me permite extraer o traer una propiedad, get property, y vamos a decirle, por el momento, digámosle que ese proyecto va a estar, digámosle por acá, echémosle doble comillas, digámosle que va a estar en el directorio de usuarios, o sea, en el user.dir, o sea, en el directorio de usuarios de Windows. Dejémoslo por el momento así. Ya miraremos entonces en dónde definimos esa ruta exacta en donde va a estar nuestro proyecto para ejecutarse, ¿sí? Para que pues él no se pierda y nos encuentre el archivito que necesitamos encontrar. Bueno, digámosle que va a estar ahí en userdir y más adelante la cambiamos y la definimos donde la vamos a dejar. Listo, tenemos ahí ese archivito. Voy a irme entonces a mi clase de propiedades y voy a intentar definir en dónde está mi archivo exactamente. Y vamos a hacerlo entonces por aquí. Vamos a nuestra clase de propiedades. Por aquí propiedades. Acá la tenemos. Entonces voy a utilizar mi paquete de utilidades allá. Ahí lo tenemos. Míralo, ahí está. Nuestro paquete de utilidades. Y pues importemos algunas clases que van a permitir trabajar con archivos. Bueno, pues importemos algunas clases que van a permitir trabajar con archivos e importemos inclusive la clase de dominios que la vamos a necesitar acá. Digámosle por aquí import. La clase de dominios está en nuestro paquete de configuración, ¿cierto? Punto. Y le voy a decir que la clase de dominios está. Tenemos lista para utilizarla. Y vamos a importar ciertas librerías para trabajar archivos. Bueno, pues aquí en Java voy a importar import el paquete java.io y una que se llama file, ¿cierto? Para trabajar el tema de lectura de archivos, todo ese tema que vayamos a trabajar de archivos, pues vamos a importar estas librerías. Import, vamos a decirle aquí nuevamente java.io. Voy a importarme otra que se llama file input por acá string. Perfecto. Y importémonos una de excepciones también. Para controlar esas excepciones de esos archivos. Vamos a decirle que también está por allá en el paquete Java. Punto. Voy a llamarle file not found exception. Listo. Si no encuentro el archivo, atrás por aquí. IO. Punto. Y llamemos la IO exception. También la necesitamos para trabajar archivos. Perfecto. ¿Qué más nos falta por aquí? Creería que con esas podemos empezar a trabajar. Si necesitamos alguna otra, la importamos ahorita. Bueno, importemos también la de propiedades en Java. Java.util. Trabajar propiedades. La properties. Ahí está. Y importemos las que se encargan también de el logueo en las bases de datos. Por aquí démosle de java.util. Si la llegamos a necesitar. De login.
level. Completó. Le falta la G. Creo que es este, sí, nos falta por acá. Y digámosle por acá level. Está. Otra. No se preocupen, esas son clases que pueden indagar poquito a poquito para qué sirve cada una si quieren, no hay problema. Vamos a hacer un poco más rápido, si no, no alcanzamos a terminar el ejercicio completo. La idea es que lo acabemos. Entonces, todas estas son para trabajar archivos. Siempre que vayamos a trabajar archivos, pues aquí vamos a utilizar varias clases, ¿sí? Tal cual como en Python, tenemos que importar módulos para poder trabajar archivos, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar esas por lo pronto, a ver si algo necesitamos más, pues importamos alguna otra que necesitemos, o el mismo editor nos puede ir ayudando a decir que nos faltan algunas para importar. Claro, perfecto. Entonces vamos a hacernos por aquí hagámonos por acá dentro de la clase, vámonos un método, es decir, de tipo público, static, para que no toque instanciar o crear algún objeto de tipo clase, ¿cierto? Me va a retornar un string y llamémoslo leer, por ejemplo, ahí está. Recuerden que este tipo de métodos estáticos, pues, nos permiten utilizarlos, necesidad de crear un objeto de tipo clase, propiedades. Bueno, perfecto. Entonces miremos a ver qué pasa. ¿Qué vamos a hacer acá? Necesitamos recibir el nombre del archivo al que vamos a leer. Y pues recibamos, ¿qué más vamos a recibir? Recibamos el valor. En este caso, el valor que queramos buscar dentro de ese archivo. Bueno, perfecto. Entonces definamos que esto necesita dos atributos, dos parámetros. Vamos a decirle que tipo string va a recibir un parámetro que se llame el nombre del archivo. ¿De cuál archivo? Pues el archivo que acabamos de hacer, el tipo properties. ¿Sí? Donde estaban los daticos como tal. Este que tenemos por acá en el no te podemos más. Pues le vamos a pasar ese nombre del archivo en algún momento para utilizar ese método, ¿cierto? Y el nombre de cada valor que quiero leer. Bueno, pues entonces pasémosle dos parámetros. Ahora le vamos a pasar otro de tipo string, que se va a llamar valor, llamémoslo así. Está. Bueno, pues vamos a mirar qué vamos a hacer por dentro. Controlemos eso. Entonces hagamos aquí un try por el espacio y un cache. Vamos a controlar porque ahí van a haber posibles errores. Entonces para que nos los muestre, aquí format y stop. Ese try vamos a hacer, bueno, hagamos entonces. Necesito leer el archivo. Bueno, pues vamos a leer el archivo. Entonces vamos a utilizar propiedades, los properties, por aquí. Le voy a decir que, en este caso no la clase, sino properties. Traernos por acá un método que se llama load. Ponle properties.load y dentro de esos paréntesis vamos a armar, a tratar de leer. Bueno, por acá nos está generando algo. Miremos qué pasó. Crear properties en package utilidades. Creo que ya lo habíamos creado. Vamos a ver qué pasó, qué nos está diciendo. No, pero no necesitamos otra clase, ya la tenemos. Vamos a eliminarla por acá. Se nos incluyó por aquí, no, acá no se nos incluyó. Properties.java, eliminamos esta. ¿Qué pasó con la opción? Aquí está, quitémosla, stop.
Y ¿qué pasa? Nos está diciendo que la clase propiedades. Importamos los properties, si están importados. Ahora no nos encuentra algo que nos falta importar. No, creo que ahí está bien. Si eso es un objeto de tipo properties, no ha instanciado la clase, ¿no? ¿Será eso? Listo. No, pero no debería molestarnos acá. Ya lo importamos. Perdón, es que sí, no hemos hecho el objeto, sí. Ven ahí. Acá. Por aquí por dentro. Se nos pasó a crearnos un objeto de tipo clase properties. En este caso de clase properties que importamos aquí arriba. Esta que lo tenemos por acá. Lo creamos, es que nos está molestando. Y le vamos a decir que se llama tal cual. Propiedades aquí. Le vamos a decir que esto es igual a new de la clase properties. Así. Ahí está. Listo. Ahora sí. Tenemos el objeto. Ya haría quitarnos ese inconveniente. Pero venga, creémoslo por fuera porque todavía no hemos entrado a ese trait. Listo. Está por fuera. Apenas ingrese a ese método static, debería generar este señor de una vez. Y por aquí debería empezar a quitarse este problema que nos genera por acá. No, ya es cosa del caché del editor. Listo, entonces, ahora sí, control espacio, debe salir los métodos, ahí los tenemos. Vamos a llamar el método load. Ahí está. Y vamos a empezar a armar ese método load. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Intentar ir hasta cierto lugar de mi proyecto, cierto directorio físico. ¿Para qué? Para leer ese archivo. Bueno, pues eso lo podemos hacer utilizando aquí objetos como tal de las clases que ya importamos en la parte superior. Voy a crearme aquí un new, pequeño objetico de la clase file, por aquí está, string, ahí está, y dentro de eso voy a llamarme por acá otro pequeño objetico de la clase file, y dentro de eso voy a empezar a armar mi cadena de conexión. Bueno, pues más que mi cadena de conexión, la ruta en donde está el archivo como tal de las propiedades, ¿sí? Y por allá, en una clase dominios, por allá en una clase dominios, nosotros definimos por allá algo que se llama una ruta proyecto, ¿sí? Que muy seguramente vamos a tener que cambiar esa ruta, ¿sí? O ubicar el proyecto donde queremos para que lo lea. Entonces, ¿qué le vamos a hacer acá en esta línea? Le vamos a decir que prácticamente que nos abra el archivo que está en cierta ubicación. ¿En cuál ubicación? Pues vamos a concatenarle por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer el archivo propiedades, y ese archivo propiedades, ¿dónde está? Pues miremoslo acá. Está por aquí en una carpeta que se llama data, ¿cierto? De nuestro proyecto. Data de nuestro proyecto. Y mírelo, aquí está el archivo. Pues allá es donde estamos intentando acceder. Entonces, ¿cómo le decimos que está en data? Pues utilizamos acá control las, y le damos el nombre de la carpeta, data, control las. Y ahí le estamos diciendo que está como tal, o tiene que ir a la carpeta data a buscar ese archivo. ¿Y cómo se llama el archivo? Concatenamos ahí la variable nombre archivo, que supuestamente yo le voy a mandar cada vez que utilice ese método. Ahí está la variable nombre archivo, minimicemos esto por acá, para que tengamos más espacio. Aquí tenemos el navigator también. ¿Y qué más le debo pasar? Pues la extensión que tiene ese archivo, para que lo busque, punto, y le voy a decir properties. ¿Qué estamos haciendo acá en esencia? Properties. Estamos dando una ruta, o sea, este método leer viene, nos crea un objeto de tipo propiedades para poder acceder a propiedades que tiene Windows,
¿cierto? Poder buscar directorios. No se preocupen, después pueden consultar más acerca de estos métodos que estoy utilizando, ¿cierto? Aquí lo que estamos es tratando de dar una ruta en dónde está mi archivo de las propiedades, ¿sí? Que está dentro de un directorio llamado data, que está dentro de nuestro proyecto, y el nombre del archivo pues se lo vamos a enviar nosotros cuando utilicemos este método leer, ¿sí? Y ese archivo tiene extensión .properties, eso es lo que va a hacer él, buscarlo acá en data con un nombre que nosotros leemos y una extensión que va a tener. Si ustedes miran por aquí en data, pues aquí está el archivo, se llama variable bd, la extensión es properties, .properties. Lo que está intentando hacer es venir hasta acá y encontrar este archivo. ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener ya el enlace directo a ese archivo y poder pues obviamente extraer los datos que necesitemos extraer, ¿sí? Bueno, ahora vemos aquí unas excepciones. Puede pasar una excepción de tipo que no encuentre el archivo, file, not found exception, ahí está, por aquí X, para controlarla ahí, y mostremos la excepción. Normalmente vamos a hacer algo como esto, mostrar esta excepción, y vamos a intentar traer nombre de cuál archivo está buscando, pues podemos decirle aquí propiedades, propiedades, punto class, en este caso le vamos a decir que nos muestre el nombre como tal, este getName, muestra el nombre de qué clase estamos trabajando, más le podemos hacer acá y mostremos ese error, lo que nos falta un paréntesis por cerrar acá, no, acá está bien, nos falta uno, vamos a decirle punto log, vamos a decirle por acá level punto, aquí unos parámetros y vamos a pasarle la excepción, no se preocupen, vamos a mirar ahí poquito a poquito esa forma de generar excepciones. Bueno, tenemos aquí tratando de sacar la excepción, por aquí tenemos un problema, vamos a mirar si nos sobra un paréntesis, propiedades.class getName, ¿sí? Aquí nos falta un paréntesis, se fue al final, simplemente tenemos no. Perfecto. Podemos hacer aquí otro tipo de excepción, un cache, tenemos, y podemos hacer otro bloquecito por acá, la llave nos sobra, metamos por aquí entonces, perdón, cerré la llave de mi propiedad, de mi método, aquí podemos atrapar otro tipo de excepción de exception, no se asusten con esto, estos son simplemente formas de traer excepciones cuando trabajamos con archivos, y inclusive estas excepciones ya están por internet, así tal cual el código, ¿sí? Pues ahí lo que nos va a hacer es mostrarnos posibles errores cuando estemos trabajando con esos archivos. Entonces, meten ahí el código y pueden consultar más a fondo sobre eso, sobre qué hace cada excepción. Listo, propiedades, vamos a decir lo mismo, que tenga ese nombre, ese que está generando esa posible excepción. Aquí otra vez, punto, y llamemos lo mismo, punto .lot. Lo mismo level. Server, ahí está, toma, mail, toma x, ahí vamos a mostrar esa nueva sección. Listo, y vamos a retornar si esto funciona, ponemos aquí un return, retornemos el valor como tal que logró obtener de la propiedad. En este caso, pues de la propiedad que está en el archivo, le podemos decir que
retorne el valor, si lo encontró, si encontró el archivo, digámosle get, por aquí, get, ¿cuál? Pues el valor, lo convertamos a un toString, por aquí, retorne ese valor. En este caso, ¿cuál valor? Pues el valor que estemos buscando en el archivo. Si estamos buscando el nombre del usuario, pues nos retorne ese nombre del usuario. Si estamos buscando la clave del usuario, pues nos retorne esa clave de usuario, ¿sí? Eso es lo que esencialmente va a ser el método. En esencia, no se asusten, estos son puros bloques de excepciones, forma de capturar excepciones cuando trabajo con archivos. Como les digo, estas líneas inclusive las encuentran tal cual en internet. Obviamente, pues va a cambiar la clase con la que estoy utilizando, pero lo único que va a hacer acá es mostrarnos las posibles excepciones que genere cuando esté tratando de encontrar ese archivo. ¿Cuál archivo? Pues es el que está en data, el tipo archivo .properties, ¿sí? De esta manera, esta linecita es capaz de acceder usted a un archivo que esté en cierta ubicación relativa. ¿De dónde? Pues de nuestro proyecto, ¿sí? Y les digo relativa porque ustedes van a ver después en la web que existen dos tipos de ubicación para encontrar recursos dentro de un proyecto. Ubicaciones o rutas relativas o rutas absolutas, ¿cierto? Rutas relativas van a ser rutas que no necesitan decirle específicamente en qué unidad de disco duro está mi recurso. Mire que aquí yo no le dije que está en C, dos puntos, carpeta de proyecto final, slash, no sé qué. No, entonces eso es una ruta absoluta, ¿cierto? Una ruta relativa es una como esta, que dentro de solamente a buscar dentro del proyecto que yo tengo, es exactamente dentro de mi directorio llamado proyecto final. Este interno, a él ya no le importa lo que hay ahí para atrás, pero eso lo vamos a entender más o de una manera más exacta cuando estemos trabajando en la web, con algunos ejemplos, ¿sí? Si llegan a estar conmigo, si no, pues con el tutor que les toque, con el formador. Pero van a ver la diferencia entre una ruta relativa que se centra dentro de nada más el directorio de mi proyecto o una ruta absoluta que sí tiene que saber hasta en qué unidad física de disco duro está ubicado, ¿cierto? Si no, pues no va a ser posible el acceso al dato o al archivo o al recurso, imagen, archivo de texto PDF, video, audio, lo que sea que vaya a acceder, ¿cierto? Pues no va a poder acceder porque no sabe cómo acceder, ¿sí? En este caso, pues simplemente esta línea en esencia está haciendo eso, tratando de utilizar una propiedad, ¿cierto? Aquí la clase properties nos sirve para poder acceder, métodos para abrir archivos, ¿sí? Y estamos intentando acceder a un archivo que está en una ruta definida de mi proyecto, dentro de una carpeta llamada data, y el nombre del archivo que yo le pase a este método con la extensión que yo le pase para que él lo busque. Si lo encuentra, pues simplemente retornamos el valor de esa propiedad que estoy buscando. ¿Cuál propiedad? Pues la propiedad que tengo acá, ¿sí? En este caso, el nombre del usuario, pues que me va a retornar user Java. Clave de usuario, pues que me va a retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6. URL, pues me va a retornar la URL, que a la larga es lo que necesito. Esos son los valores que necesito para utilizar en la otra clase, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, pero si no encuentra el archivo, pues va a generar unas excepciones acá que me va a mostrar en algún momento en pantalla o me va a generar allá algo en consola o como quiera que lo quiera mostrar, ¿cierto? O me va a tener el programa, alguna cosa que me muestre o me indique que no encontró el archivo, que no fue posible ir hasta allá, ¿sí? Pues en esencia simplemente esto lo que va a hacer es leer ese archivo. ¿Cuál archivo? El nombre que le pase el archivo y el valor que quiero obtener de ese archivo, ¿sí? Me lo va a retornar. Eso es todo lo que va a hacer. Bueno, pues un poco más largo el código, pero pues si lo ven, queda más organizado. Pero bueno, sigamos mirando cómo funcionaría. Ahí está. Tenemos una clasecita llamada propiedades y que depende también de una clase llamada dominios que me definió un valor o un dominio. Esto normalmente se utiliza en los desarrollos. Un dominio es un valor que voy a poder acceder desde cualquier parte de mi proyecto. ¿Cuántos puedo tener? Puedo tener muchos, ¿cierto? Que sin necesidad de hacer instancias, ¿cierto? Porque son estáticos y son valores constantes, o sea, son valores constantes, ¿sí? En este caso yo podría tener un archivo llamado de dominios para definir rutas, por ejemplo, ¿sí? Si yo traigo recursos de otros directorios de mi proyecto, pues puedo tener aquí todas las rutas, ruta 1, ruta imágenes, ruta PDFs, ruta no sé qué, y darle inclusive hasta la ruta exacta si quiero de dónde está, ¿cierto?
ese directorio o en mi proyecto, ¿sí? Y estos valores, si ven que los va a poder utilizar simplemente importando la clase donde quiera utilizarla. Mire, aquí importamos esa clase y aquí simplemente con llamar la clase punto ruta proyecto pude acceder a ese dominio. ¿Por qué? Porque de tipo stati, y los stati no necesitan crear objetos o instancias de clase para acceder a sus propiedades, ¿sí? No es necesario hacer eso. Pero esto es una muy buena estrategia de organización cuando estamos trabajando con proyectos de software grandes, ¿cierto? Tener un archivo llamado dominios que me va a servir para eso, para acceder a un valor que necesito en específico siempre, ¿cierto? Que es un valor constante, que no cambia, y poderlo utilizar en varias partes de mi proyecto. Eso se acostumbra a hacer. Bueno, ya tenemos entonces esta clase de propiedades que en esencia lo único que hace es leer ese archivo. ¿Cuál archivo? El nombre que le pasemos y el valor que queramos obtener de ese archivo. Entonces va a leer el valor que está en cierto archivo y me va a retornar el valor de esa propiedad, ¿cierto? Que estoy tratando de sacar de ese archivo. En este caso, ¿de cuál archivo? Pues el archivo que creamos con las credenciales de la base de datos. Ese fue el que intentamos generar. Bueno, pues volvamos a nuestra clase conexión. Miremos cómo lo podemos utilizar allá. Pero ahí estamos, clase conexión, y vamos a mirar cómo podemos utilizar allá ese tema. Bueno, pues tendríamos que importarnos primero por aquí esa clase, ¿cierto? Que la tenemos en donde, en el paquete utilidades. ¿Y cuál clase? Propiedades, para poder utilizar ese método. ¿Cuál método? Pues el método leer, ¿sí? Si no, no vamos a poderlo utilizar. Bueno, perfecto. Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar entonces a construir como tal lo que vamos a tener aquí en nuestro constructor. Entonces démosle por aquí, por ejemplo, vamos a crearnos una variable de tipo string. Y digámosle que por ejemplo se llame archivo variables, llamémoslo así. Le voy a dar el nombre del archivo que tiene que buscar. ¿Cómo lo llamamos? Variables db. Ahí ya le dimos en una variable, ya guardamos ese nombre del archivo que tiene que ir a buscar. ¿Que ir a buscar en dónde? Ahorita que empecemos a utilizar el método leer de la clase propiedades, ¿sí? Ahí está el nombre del archivo. Recuerden que el método necesita que le pasen como parámetro el nombre del archivo, ¿sí? Que le pasen como parámetro el nombre del archivo y el valor que quiero buscar dentro de ese archivo para que me retorne ese valor, ¿sí? Para que me retorne ese valor. Bueno, vamos a mirar entonces cómo lo hacemos. Bueno, aquí en nuestra clase conexión podemos empezar entonces ahora sí a definir estos o a inicializar estos atributos, a inicializar el atributo usuario, pero ya no sería así tan básico, sino ya tendríamos que ir a la clase propiedades, que tenemos arriba importada, ir al método leer y pasarle lo que el método leer necesita, tal cual. Entonces el método leer necesita de un nombre del archivo que va a estar pues en archivo que variables. Ahí está el nombre del archivo y necesita de un valor que necesite buscar. ¿Cuál es el valor primero que voy a buscar? Pues ese valor tiene que ser igual al como está en el archivo como tal. Mírenlo, nombre, usuario. Pues voy a ir a buscar ese valor. Acá, nombre, usuario. ¿Listo? O sea que esto me va a retornar y me va a guardar acá en el atributo usuario de la clase conexión, pues el nombre del usuario. ¿Sí? El nombre del usuario. Eso es lo que va a hacer. Bueno, por seguridad, digámosle que replace, utilicemos un replace all. Como ya estamos utilizando contraslash, de pronto nos llega algún contraslash, le vamos a decirle que busque un contraslash, todos los contraslash que encuentre por allá, y me lo reemplace por vacíos. Por vacíos, o sea, por donde encuentre un contraslash, lo desaparezca. Eso es lo que vamos a hacer, por seguridad, para que no nos llegue por ahí el nombre completo añadido con contraslash y no lo necesitamos así, no necesitamos el solo nombrecito tal cual, user Java. ¿Listo? Bueno,
¿Qué vamos a hacer? Pues con los otros valores hacemos lo mismo. O sea, que vamos a tener el de la clave y vamos a hacer algo muy similar. O sea, que igual a quién, a propiedades. Así que podemos copiar esta línea completa, tal cual. Y lo único que vamos a hacer es, como tal, cambiar el nombre de la propiedad. El otro se llamaba, creo que era clave usuario. Clave usuario, vamos a mirar si es verdad. Sí, efectivamente, o sea, para que me traiga esa clave del usuario. Sí, mira aquí, usuario, clave. Ya lo voy almacenando de una vez dentro de mis atributos de la clase. O sea, que estoy utilizando un constructor de la clase conexión donde estoy inicializando estos atributos con unos valores que está llegando de un archivo de configuración. ¿Sí? Normalmente ya podemos hacer esto y en los proyectos grandes deberíamos hacer prácticas como esta, ¿cierto? Para no estar haciendo tantas cosas que más y nuestro código sea mucho más genérico, ¿sí? Bueno, señores, 7:50, continuamos mañana. Y marquen la asistencia los que no lo han marcado, listo. Y nos vemos entonces el día de mañana. Esta noche estén pendientes, adjunto el reto referente a la parte, perdón, al reto número 5, ¿cierto? Y ya pueden ir haciendo lo mismo que estamos trabajando con este proyectico, ir replicándolo en su proyecto para el reto 5, ¿sí? Y replicándolo, ¿vale? Para que cuando finalicemos la semana prácticamente su proyecto de reto 5 ya debería estar listo, ¿sí? Debería estar listo, tal cual. Entonces apliquen el POJO, ¿cierto? Hagan el código necesario para la base de datos, ¿sí? Ya tenemos varias cositas. Repliquen las interfaces gráficas que tenemos en ¿sí? Las ventanas que vayan a utilizar, los menús, los tags, los internal frames que necesiten, dependiendo del proyectico que les voy a colocar, y ya pueden armar y ya pueden ir avanzando en ese reto 5, ¿vale? Bueno, señores, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente noche. Listo, profesor, hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Buenas noches.